All the hopes will set us free from doubts and fears deep within. Let the sunrise kill the waves, let the twilight soothe our skin. In the sky we're forever wild and free. Últimamente, Wuthering Waves parece estar en una racha de inconformismo por parte de la comunidad. A pesar de que para muchos la calidad del juego en general desde la 1.4 está aumentando y dirigiéndose a un nuevo estándar en el mundo gacha, muchos sienten que se están tomando malas decisiones en otros ámbitos del apartado jugable, o por lo menos eso es lo que se ve en las redes sociales y foros de Occidente. Podríamos decir que desde la 2.0 estamos en una espiral de hay que agradecer a padre Kuro Games y destruyan Kuro Games en casi todos los parches. Pesca, drama, aniversario, drama, endgames, drama, eventos, drama, quality of life, drama, historia, drama y patas. Los jugadores comienzan a percibir que el juego necesita ciertas mejoras y dicha percepción se ve impulsada además por todos los nuevos juegos que se vienen al mercado y que traen algunas propuestas frescas e innovadoras. Y es correcto pedir a los desarrolladores que se siga mejorando el juego que les gusta para que este no se quede atrás en comparación a la competencia que ya tiene el juego y que vendrá más tarde con los nuevos lanzamientos. Entre todas las cosas que le faltan actualmente al juego, y las que, según muchos usuarios, son puntos de decadencia del juego, tenemos falta de contenido jugable atractivo. Kuro Games desde los inicios del arco de Rinascita ha estado experimentando con nuevos tipos de eventos alejados del combate, como la pesca, el TFT, el evento de ecos de Frolova, Tower Defense, etc. Lo cual, si bien para muchos es atractivo ya que generan una experiencia distinta, para otros no lo son tanto. Una gran parte de la comunidad considera que lo interesante de Wuthering Waves es solo el combate y que solo juegan por el combate, por lo que la falta de eventos de este apartado es algo que está generando mucho malestar en la comunidad occidental. Lo mejor para mantener una comunidad contenta es tratar de encontrar un balance entre los que piden eventos casuales y eventos de combate, y no dejar esa última parte solo a los endgames, que de hecho también se consideran insuficientes. El sistema de 3 piezas de ecos. Este es otro de los grandes problemas que se comentan últimamente. Este sistema funciona como una forma de evitar que tengas que ir por el mapa recolectando los ecos del set para ponerlos en un único punto del mapa. Pero claro, este apartado no debería ser un problema si no estuviese reemplazando los campos tácitos o formas alternativas de conseguir esos ecos como la puerta ilusoria. En el momento que se quitan los campos tácitos, este sistema se convierte en un problema porque no solo quita de raíz la necesidad de usar el mapa, sino que además genera limitaciones en el techo de adquisición de ecos. Recompensas. Es indudable que la media de recompensas ha venido disminuyendo desde la 2.0 y tal como vemos en este gráfico al final del arco de Rinascita, se ve que si bien se mantiene el cronograma de parche grande, recompensas grandes, parche pequeño, recompensas pequeñas. El asunto es que ha ido en descenso sobre los parches antiguos. Esto es para muchos jugadores free to play, algo realmente malo debido a que se siguen sacando 2 personajes muy atractivos por parche y que por lo general tienen demasiada sinergia entre ellos, como el caso de Yuno con Augusta, que fue un poco descarado viendo el kit de Yuno, aunque de igual manera no tan grave, ya que ambos personajes funcionan bien por separado. Estos son algunos de los problemas mencionados que más se ven en la comunidad occidental. Sin embargo, ¿qué piensa la comunidad asiática? Pues nada. Ok, no. Se estuvo revisando por unas horas los foros de Bilibili y lo cierto es que las quejas que más pudieron notarse por parte de esta comunidad fue el mal rendimiento que tiene el juego y el hecho de que Kuro Games no hizo el Festival de la Luna.
aunque realmente sería un poco extraño que hicieran un festival cuando estamos a las puertas de una guerra con el tren odiano. Una de las cosas en las que coinciden con la comunidad occidental es en los problemas que trajo el sistema de 3 piezas de ecos, por lo que, en un futuro, es posible que este sistema lo rediseñen, ya que parece no ser del agrado de la gran mayoría. Esto demuestra que los intereses entre las comunidades difieren bastante a la hora de considerar lo que tiene más importancia o relevancia en el juego actualmente. Y como se puede ver, Kuro Games tiene muchas cosas que deben mejorarse o arreglarse, ya que se le han ido acumulando con el tiempo desde el aniversario y la comunidad tiene todo el derecho de criticar tales aspectos. Pero, ¿en qué momento una crítica constructiva se transforma en un drama o hate hacia el juego? Lo que muchos solemos ver en las redes son la guerra interminable entre los que les gusta el estado actual del juego y los que siempre están esperando algo más, siendo el segundo grupo quienes suelen iniciar las discusiones, por lo general, vistiendo sus críticas de aquello que objetivamente necesita el juego, y que, en muchas ocasiones, tienen razón. Sin embargo, la forma en cómo buscan mejorar el juego se basa en la necesidad de interacción y relevancia en un determinado grupo de personas. En otras palabras, lo que llaman engagement farmers, aquellos que por motivos propios buscan algo de atención usando los problemas del juego para sobresalir. Y son precisamente estos lo que suelen iniciar los dramas con los hot takes. Por lo que todas esas críticas que pueden resultar beneficiosas para el juego terminan en ser solo una sopa de insultos entre los que por sus motivos propios se conforman con el estado actual del juego y los que no. ¿Y por qué decimos todo esto? Porque los canales correctos para dejar dichas críticas constructivas se encuentran ahí, siempre han estado ahí, y estas son las encuestas que proporciona Kuro Games cada cierto tiempo. La forma correcta de dejar una crítica constructiva sobre el juego se escribe aquí, no aquí. En la primera estás teniendo un contacto directo con los desarrolladores, mientras en la segunda solo aspiras a tener contacto con los que se alineen a tus pensamientos y generen interacción. Y generar interacción por sí mismo no suele ser malo. De hecho, en este vídeo se está buscando generar interacción. Pero el problema surge cuando esas interacciones terminan generando drama y malestar en toda la comunidad en general, lo que a su vez da la impresión de que todo está mal con el juego, cuando realmente no es el caso, ya que el juego no lo conforma un solo apartado, sino que es una suma de muchas partes. También está el hecho de sobreexagerar los problemas que tiene el juego. Vamos a poner un ejemplo. Desde el livestream de la 2.7 han estado lloviendo una gran cantidad de críticas respecto a la falta de eventos de combate. Y en efecto, desde la 2.4, donde tuvimos el evento de los estandartes de victoria, no hemos tenido eventos que se enfoquen solo en el combate. Sin embargo, en muchas de esas críticas está el recurrente: si no meten eventos de combate, ¿dónde voy a probar mis personajes? Lo que, si bien puede ser válido, ya que se espera que existan instancias donde poner a prueba los personajes, no es como que no puedas usarlos en absoluto. Omitiendo el contenido endgame y las actividades diarias, Kuro Games también metió ciertos contenidos que no fueron mencionados como eventos, pero que funcionan como uno, como las espadas que hay enterradas por las mesetas, donde podemos seleccionar dificultades y en las cuales tenemos que jugar con cierto nivel de habilidad para no perder el tiempo. Algo parecido al Bloody Palace de Devil May Cry, que de hecho fue una de las peticiones que se dejaron hace mucho tiempo en las encuestas. Este tipo de eventos de mundo tienen casi la misma duración que un evento normal sin los techos de tiempo, para que esperes el siguiente stage cada cierto número de horas o días. Podemos decir que es insuficiente. No obstante, son contenidos nuevos que vinieron con la versión para que juegues con tus personajes. El sobreexagerar sobre esto diciendo que en Wuthering Waves solo se juegan con dibujos PNG es solo buscar una respuesta reactiva de los demás jugadores para generar drama. En la 2.7 se viene el final del arco de Rinascita, y como vimos en los trailers, parece que va a haber un combate a gran escala en todas partes. Si bien puede que no hayan introducido eventos de combate, es posible que incluyeran eventos de mundo con combates que estén conectados con la historia principal. No lo sabemos, pero desde luego que el no ver algo como evento de combate significa que no hay nada con lo que combatir en Wuthering Waves. También es una exageración. ¿O
Quizá el problema tenga más que ver con aquella palabra que empieza con ludo y termina en empatía. Las intenciones de Kuro Games para Wuthering Waves parecen estarse enfocando más en el apartado de las misiones para esta última parte de Rinascita, y no tanto en los contenidos jugables. Sin embargo, una vez más, los jugadores han tomado esto con mucha sobrereacción, al punto de llamar lo que sucede actualmente con el juego gamificación, debido al bajón. Y aquí podemos comer un poco de copium, pero ¿y si esto es una estrategia? El juego desde la 2.0 ha venido con un ascenso ininterrumpido en el apartado de calidad ludonarrativa y audiovisual, por lo que si se espera otro hit en la 3.0 como lo dieron en la 2.0, primero deberán preparar el terreno para dar tal impacto. Es muy común que en estas empresas usen la estrategia de degradación planeada de un producto para hacer atractivo otro que estén desarrollando. En este caso, la 3.0 con todo lo que ésta traiga. La invitación con este video es a mantener una comunidad saludable y sana sobre este juego, en la que se pueda disfrutar y compartir de las cosas buenas que ofrece, mientras cada uno de los jugadores, que tendrán sus propias peticiones, preferencias, quejas y sugerencias, lo compartan por medio de los canales oficiales. Las personas siempre querrán generar interacciones y el drama siempre estará ahí. Pero aquellos que no quieran ser partícipes de esta dinámica, o incluso los que quieran serlo, tengan conciencia de que este tipo de situaciones no son las que van a ayudar a que un juego mejore, sino que simplemente será un circo para el entretenimiento. Y ejemplo de eso, hay muchos por ahí en el mercado. Este video fue un simple video de opinión sobre todo lo que anda ocurriendo últimamente con Wuthering Waves, por lo que ustedes también deberán tener la suya al respecto. Pueden dejarla en los comentarios. No se olviden que el canal ya tiene su servidor de Discord, por lo que, si gustan, pueden ir a ser parte de la comunidad, compartir, flexear y preguntar sobre aquellas cosas de las que tengan dudas sobre Wuthering Waves y Punishing Gray Raven, que son los contenidos en los que se centra este canal actualmente. Si les gusta este contenido, no se olviden de suscribirse, dejar tu me gusta y comentario para apoyar al jefe. Nos veremos pronto con más contenido. Rovers, chao chao.